Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos por aquí compartiendo una palabra, rapidito, ¿verdad? Compartiendo una palabra para luego, ¿verdad? Pues explicar un poquito, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el mundo, que a veces nosotros como iglesia no sabemos explicarlo. Y qué señales, ¿verdad? Como si usted puede ver por ahí por el título, si lo puse. ¿Qué señales se están cumpliendo ahora exactamente? ¿Verdad? ¿Qué señales se están cumpliendo exactamente en el mundo? Porque hay señales proféticas que están cogiendo un cumplimiento, que están, ¿verdad?, engranando, según la Biblia, ¿verdad?, están engranando. Déjeme ver si yo puedo compartir esto por otro lado, para así, ¿verdad? No sé ahora cómo compartirlo, que no me da el botoncito. Vamos a ver si me lo... bueno, vamos a ver si después lo comparto. Bueno, porque hay señales, como repito, que se están cumpliendo ahora proféticamente, y lamentable y tristemente a veces como iglesia nosotros no sabemos decir. No sabemos decir qué se está cumpliendo. Y ese es un punto pues bien crucial, porque entonces hay algunos que empiezan a adelantar las profecías, y hay algunos que no miran lo que Cristo dijo en la Biblia, porque Cristo lo dijo en la Biblia, pero tenemos que tener el discernimiento, no por teologías, porque aquí no vengo a hablar de teología, yo voy a explicar algo. Tenemos que tener el discernimiento para entender que eso está cogiendo cumplimiento, nos guste o no nos guste, ¿eh? Porque Dios lo dejó escrito, Cristo cuando vino a la tierra lo dijo, para que nosotros como iglesia estemos apercibidos y nosotros como iglesia se lo digamos al mundo, se lo digamos a la humanidad. Mira, se está cumpliendo esto está en pleno auge, esto está a punto de cumplirse, y eso vengo a hablar, ¿verdad? Repito, qué señales están en pleno cumplimiento y qué señales a raíz de estas señales están por cumplirse, muy cercana, ¿verdad? Y todo el mundo dice, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, y muy pronto, pero hay unas señales que tienen que cumplirse antes de su venida, porque si no, pues el reino de Dios, pues, o sea, no manifestaría lo que Cristo dejó en la Escritura, porque Cristo las dejó en la Escritura. Entonces hay que hablar de esas señales antes del cumplimiento de su venida, y con eso no se revela día ni hora, pero hay que hablarlas y hay que saber decirlas, hay que tener el discernimiento, y esa es una de las cosas que el Señor me está revelando en este tiempo para hablarlas, y las hablaré, ¿verdad? Y las hablaré por cualquier lugar que pueda, ¿verdad? Por cualquier lugar que pueda, y así sea, ¿verdad? ¿Qué señales se están cumpliendo ahora mismo? Cuando uno va al mundo, en la Biblia, Jesús habló de ciertas cosas que iban a suceder antes del fin. Y cuando Jesús habla de antes del fin, el fin que le compete a nosotros la iglesia, el fin, cuando Cristo habla específicamente en Mateo 24, cuando habla del fin, está hablando del arrebatamiento. Punto. Es un código profético para los entendidos del arrebatamiento. Pero ¿qué sucede? ¿Ves? Y nos va a dar unas señales para que nosotros sepamos que está cerca, pero tienen que cumplirse antes. ¿Qué señales se están cumpliendo ahora mismo en pleno cumplimiento en el mundo? Número uno, la primera señal que se está cumpliendo con concordancia a otra señal que voy a hablar, porque esta señal que voy a hablar está totalmente en concordancia con otra señal que voy a hablar, pero esa otra señal que voy a hablar teológicamente se omite porque se cree que no puede estar cumpliéndose, pero la voy a decir y voy a explicar por qué. Número uno, la primera señal que se está cumpliendo es la de Mateo 24:7. Repito, la de Mateo 24, capítulo 24, versículo 7. ¿Qué dice ahí en esa señal? Para nosotros saber que se está cumpliendo. ¿Qué dice? Y nosotros referirla al mundo. Número uno, pues, dice, porque se levantará nación contra nación
reino contra reino, perdón, y habrá pestes con ese, hambres con ese, terremotos con ese también, o sea que van a ser muchos, cuando hay una S que es múltiple, en diferentes lugares, dice. Entonces nosotros tenemos que aquí asumir que cuando dice se levantará nación contra nación, Mateo 24 está hablando que habría múltiples conflictos. ¿Acaso eso es lo que no está viendo ahora? Hay personas que esta señal, Mateo 24:7, la brincan. Eso está en cumplimiento, sí, pero entonces es la que se está en pleno, no ha pasado. O sea, no ha pasado, y déjeme decirle, va a empeorar esa señal, esa misma señal. Va a empeorar porque dice que es nación contra nación, quiere decir que son más. Ahora mismo nosotros tenemos un conflicto, ¿verdad? Nosotros no, sino el mundo tiene un conflicto de Ucrania y Rusia, pero usted sabe el que explotó casi ahora, el de Israel y los palestinos, o Hamas, porque no son los palestinos completos, son ese grupo terrorista, pero se incluye a los palestinos, ¿verdad? Lamentablemente muchos pagan de los palestinos, pero no todos ellos son malos, sino el grupo Hamas. Pero le hicieron, ¿verdad? Fueron los primeros que atacaron, fue el grupo palestino Hamas. Ahora hay otros por Hezbollah que vienen por el área de arriba, ¿verdad? Que es Siria y Damasco y todo eso, que se llama Hezbollah, pero yo no voy a entrar ahí. Hay una guerra, ¿verdad? Hay una guerra que está rampante. Y déjeme decirle que a raíz de esa guerra se van a desatar otras cosas fuertes que están aquí. Y le voy a decir cuáles son las que se van a desatar. Entonces, adicional estado de Ucrania. Pues, entonces dice la palabra en Mateo 24:7 que sería nación contra nación. Cuando habla la palabra de nación contra nación, está hablando de guerra. Punto. Está hablando de guerra. Ahora, guerras, escuche, guerras con ese. Reino contra reino, lo mismo, Lo mismo, lo que se cataloga reino contra reino son los reyes que se creen dioses, ¿verdad? Habrá pestes, quiere decir que estas guerras que están sucediendo, estas, no las que vienen, estas y las que vienen, las de Ucrania y van a causar pestes. ¿Por qué? Miren, no sé explicarlo, tú sabes. Está escrito y se van a desatar. Ya se desató una en el 2020, pero van a venir otras. Ahí lo dice, con ese. Hambres. Hay personas que saben que en China y en otros lados se están cumpliendo un hambre, pero no saben que para las Américas también no estamos exentos. Para las Américas, escuche, no estamos exentos de que de esto pase. Si usted es un poco entendido o entendida, cuando usted va al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, usted va a ver que en ese evento de la Segunda Guerra Mundial, después que pasó, cuando pasó, hubieron hambres. Porque ¿qué provocan las guerras? Que los suministros se aguanten en los sitios, que empiece a escasear algunas cosas, que los supermercados empiecen a darte a ti poquito, que te digan, te puedes llevar esto, y si como va a ir empeorando esto de la guerra de Israel específicamente con Palestina, y no se sabe quién más se une ahí, porque eso se está volviendo bien conflictivo, ¿verdad? Ese oriente se está volviendo bien conflictivo, pues eso es lo que dice aquí, que habrán hambres, con ese, porque entonces cada país va a la importación y la exportación que tiene, la va a aguantar. Y si aguanta la importación y la exportación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, si se ve complicado, va a aguantar lo suyo. Y a nosotros, la isla de Puerto Rico, pues vamos a padecer. Por eso dice hambres. Eso viene para las Américas y tenemos que estar preparados. Espiritualmente, mentalmente y físicamente, habernos preparado como Cristo ha venido diciendo desde hace tiempo, para que se preparen con suministros, porque lo ha venido diciendo desde años, antes del 2020. Terremotos en diferentes lugares. Cuando usted ve esto no cesa. Esto no cesa. Viene en el 2019, hubo uno aquí en Puerto Rico, pero yo sé que viene otro, de advertencia, y verdad, yo sé, no voy a decir más nada, yo sé que viene otro, porque yo no, ¿verdad? Se ha dicho, y lo han dicho muchos profetas por ahí, y van a seguir. Mira, en México, en estos días,
Bueno, es que si me pongo a hablar de los terremotos, no paro aquí. Eso sigue, pero se le olvida a la gente porque se hace común y todo esto está surgiendo a la vez. Ahora, aquí viene el punto. ¿Qué concordancia hay con esta señal de Mateo 24, verdad? En la Biblia. Y para esto hay que ser entendido y para esto hay que tener revelación. No teológicamente, sino del Espíritu. Porque ese es el problema que ha habido. Se ha creído mucho en las teologías, pero no se ha creído y se ha encajonado al Espíritu y no se ha recibido la revelación del Espíritu directamente. Entonces, ¿qué el otro libro profético o qué otra señal profética que ya el mundo la está dando, pero no se dan cuenta, ¿verdad? Conjunto a Mateo 24:7, porque es conjunto a Mateo 24:7, no es que están separadas, están ahí juntas, estaban en diferentes libros separados, ¿verdad? Juan reveló esto y Cristo reveló lo de Mateo a través de Mateo, ¿verdad? Sus discípulos, pero lo reveló. Y en Apocalipsis, Cristo lo reveló a través de Juan. Y están en concordancia. Ahora, esta señal que voy a decir, cuando la diga, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, pero está diciendo que se manifestó el anticristo. No, yo no estoy diciendo ni que se manifestó el anticristo y yo no estoy diciendo, por eso es el problema teológico que hay. Yo no estoy diciendo que estamos en la semana 70, porque cuando la diga, y ya le he dicho, las personas dicen, él está diciendo que estamos en la semana 70, porque teológicamente se ha dicho que si esa señal se estuviera cumpliendo, pues estuviéramos comenzando la semana 70, pero eso teológicamente está errado. Y eso yo no lo voy a explicar aquí porque el libro de Apocalipsis 6 yo lo voy a explicar en un futuro. Yo lo voy a explicar en un futuro. Pero, pues continuamos. La otra señal que está en concordancia, ¿verdad? A Mateo 24:7 son, ¿verdad? Usted va a ver por qué está en concordancia. Y le voy a decir por qué. Porque hay pruebas de las señales en el mismo mundo. Hay pruebas. ¿Sabe? Y está en concordancia con Mateo 24. Esa es la señal de Apocalipsis 6, versículo del 3 al 4. ¿Qué dice allí en Apocalipsis 6? Y después le voy a decir por qué. Ya el mundo lo refleja. ¿Por qué? Porque ya no lo está dando el mundo. No soy yo, ¿verdad? Apocalipsis 6, capítulo 3, versículo 3, del 3 al 4. Dice, cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, dice la Biblia, Apocalipsis 6, del 3 al 4, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto es una entidad demoníaca, el caballo bermejo, y al que lo montaba, otra entidad demoníaca, le fue dado quitar la paz. Escuche bien esta palabra, le fue dado quitar la paz de la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. La espada es símbolo de guerra. Y la paz, obviamente, y que se matasen unos a otros, son los asesinatos que están viendo socialmente. Porque no tenemos que estar ver la guerra de Israel y la guerra de Ucrania y Rusia para saber que en cada nación, específicamente aquí en Puerto Rico, hay muchos asesinatos. La gente matándose unos a otros, y cuando se matan ellos. Lamentablemente, hay que decirlo así. O jastan a personas y las matan. Diferentes situaciones. La última que yo vi fue bien triste, que secuestraron una pareja, ¿verdad? Eran mayorcitos ya y los asesinaron. ¿Ves? Porque se quitó la paz de la tierra. Y esto no quiere decir que estamos en la semana 70. Para aclarar, no estamos en la semana 70, pero esta señal era antes de la semana 70. Ahora, lo que van a decir es, pues brincó el sello 1, porque el sello 1 no es el anticristo. El sello 1 es la manifestación del espíritu del anticristo. Lo voy a explicar luego. El espíritu del anticristo es el que viene gobernando en la tierra y salió para vencer. El espíritu. Y eso está desde hace miles de años, ese sello está así. ¿Por qué? Porque si usted es un poquito, ¿verdad?, lógico, cuando Cristo se fue tendrían que desatarse ciertas cosas y la maldad tendría que cumplirse. Escuche, tendría que cumplirse para que venga Cristo. Porque hay maldad en este mundo. Dice la palabra en Juan que el Dios de este siglo es Satanás. Imagínense,
Cuando dice que el Dios de este siglo, la palabra siglo es sistema. Y si el Dios del sistema es Satanás, es por eso. Porque ese espíritu del anticristo, el espíritu de iniquidad, le dice Pablo, ¿verdad? Está trabajando, está suelto en el mundo, ¿verdad? Con las personas que no conocen a Cristo y con las personas, ¿verdad? Gobernantes y eso, que son cabras. Y eso ha venido, cabra quiere decir que no están fuera de Dios. Y entonces, ese es el sello número 1, ¿ves? Entonces no se manifiesta el anticristo en el sello 1, se manifiesta más adelante, que después lo voy a hablar en otro, ¿verdad? En otro video de explicación del libro de Apocalipsis 6. Pero ahora, ya usted vio por qué el mundo hay tanto asesinato, tanta cuestión, porque se quitó la paz de la tierra. ¿Por qué hay una situación en Israel a otro nivel? Porque se quitó la paz de la tierra. Las guerras, ahí dice que se le dio gran espada. Gran espada es guerra, conflicto. Pero no lo quieren ver. No lo quiere ver la iglesia porque tiene una teología bien amañada en su mente de pretribulacionistas, medio tribulacionistas y post-tribulacionistas. Y ninguna, todas son falsas. Todas esas teologías son falsas. Pero se está dando Apocalipsis 6, versículo 3 al 4, con concordancia con Mateo 7. A la misma vez, escuche, a la misma vez, y usted lo sabe porque esto se está dando y ha salido en noticias, a la misma vez se está dando la señal de paz y seguridad. No es que se ha cumplido, no se ha cumplido todavía, sino que va en un proceso porque con Trump y Jared Kushner, escuche bien, con Trump y Jared Kushner, su yerno, venían estos pactos cogiendo. Él es el líder de estos pactos, de estos pactos, no me acuerdo ahora, se llama los pactos abrámicos, algo así. Él es el líder de esos en Estados Unidos. Entonces esto ya venía cogiendo engranaje con Trump. Ahora con Biden, pues cogió otro engranaje, ¿verdad? Según Netanyahu y el líder de Irán, ¿verdad? Estaban acordando, pero esto no se ha firmado, pero estaban acordando todavía. Y encima de todo este revolú, ¿verdad? Porque por eso mismo posiblemente se desató una guerra en Israel por este posible acuerdo, que muchos no están de acuerdo. Y como muchos no están de acuerdo, pues se desató. Pero encima de eso ellos quieren seguir con el acuerdo. Quieren seguir. Entonces, otra señal que está, esa no está en pleno, pero está ahí engranándose. Quiere decir que ya empezó la señal, pero necesita confirmación y culminación. Me voy a explicar eso, pero voy a leer la señal primero. La señal es la de la paz y seguridad, que es en Primera de Tesalonicenses 5:13, ¿verdad? En otras palabras, Mateo 24:7, Apocalipsis 6, del 3 al 4, y Primera de Tesalonicenses 5 están en concordancia. Pero Primera de Tesalonicenses 5:3 no está en pleno cumplimiento, pero está desarrollándose, igual que Mateo 24. Las tres están desarrollándose. Pero no es que ha cogido esta específicamente de Primera de Tesalonicenses 5:3, no está en su totalidad cumplida. Tiene que entender eso, está en pleno desarrollo. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hay personas que dicen, eso se está cumpliendo ya porque mire Israel, le cayó, mire, con calma. Eso va a ser cuando esté el anticristo. Pero ya hay un preámbulo de esa señal. Porque se tiene que dar un preámbulo, nada va a venir a lo loco así, de sopetazo, sino que está engranándose, ¿ves? Como habían personas que creían que Trump era el anticristo, porque como engranó eso y Jared Kushner engranaron eso y no se sabe si Jared Kushner, pero es un candidato Jared Kushner para eso, pero no voy a entrar ahí. Y entonces dice, cuando se digan paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán, ¿verdad? Esto está hablando específicamente del pueblo de Israel. Pero ese tipo de conflicto, como va a suceder en Israel, repercuten en todo el mundo, repercuten globalmente. ¿Sí? Lo que está sucediendo ahora en Israel, que no tiene que ver con eso, pero digo, tiene que ver con eso, pero no por cumplimiento total, sino por el comienzo de ese cumplimiento de Primera de Tesalonicenses. Se repercutió en qué? Repercutió en esa guerra porque hay grupos terroristas que no quieren esas uniones, simplemente. ¿Ves? Y a raíz de ese conflicto, escuche bien, a raíz de ese conflicto que estamos viendo,
porque se está dando esa paz y seguridad poco a poco de Primera de Tesalonicenses, a raíz de él, que está en Israel, cuando se establezca, escuche bien, cuando se establezca esa paz y seguridad, que es muy posible sea cuando el anticristo se manifieste, pues déjeme decirle que esto va a empeorar. Pero cuando empeore va a salir un supuesto salvador político, entre comillas, porque ya la bestia está trabajando, que la bestia es el sistema de naciones. Bueno, lo voy a decir abiertamente, la bestia es el BRICS, la unión de todas estas naciones, pero va a venir el anticristo político, ¿verdad? Y se va a manifestar, y entonces va a confirmar lo de Primera de Tesalonicenses 5:3. Él es el que lo va a confirmar. Y cuando usted va a Daniel 9:27, dice que se confirmará un pacto. Se está dando ya desde ahora, se está engranando, pero para ese tiempo, cuando hayan unas guerras difíciles, posiblemente Estados Unidos implicado, con Rusia y qué sé yo, más difícil los tiempos, con hambruna y con todo ahí en pleno auge, con hambruna, con todo, hasta peste posiblemente. Entonces es que se confirma ese pacto, y a raíz de eso, escuche, a raíz de esa de primera de Tesalonicenses 5:3, a raíz de eso es que surge un conflicto profético que va en camino, que muchos no entienden tampoco, que muchos no lo entienden, porque se ha hablado de Gog y Magog, pero Gog y Magog, hay dos eventos de Gog y Magog. Hay uno que lo habla Ezequiel, y hay uno que lo habla el profeta Ezequiel, y hay otro que lo habla el apóstol Juan, que también lo recibe por profecía, ¿verdad? Como profeta, el apóstol Juan. El de Ezequiel no es el mismo que está hablando el evento, no es el mismo que está hablando Juan. Y usted tiene que tener discernimiento, usted tiene que tener revelación de Dios. Y el de Ezequiel nos los da en Ezequiel 38 y el capítulo 39. Repito, la profecía que después que se cumpla esa seguridad, cuando la firmen totalmente, no ahora, cuando la firmen totalmente, que posiblemente ya esté el anticristo, va a estar el anticristo, porque tiene que haber una seguridad para que se dé esa profecía. Entonces se cumpliría no muy lejanamente Ezequiel 38 y 39. Voy a leer una porción de Ezequiel 38, porque no voy a leer todo Ezequiel 38 y 39, porque es muy amplio. Pero vaya usted a escudriñarlo, el capítulo Ezequiel 38 y el capítulo de Ezequiel 39, para que usted se dé cuenta qué está sucediendo ahí y pida la revelación al Espíritu, que esto no es Armagedón. Esto es antes de Armagedón, es un evento antes del Armagedón. Ahora, en Armagedón ocurre otro evento así, que es de Gog y Magog. Y después de Armagedón ocurre otro evento más. Después de Armagedón, que es cuando Satanás es soltado, pero yo no voy a entrar ahí para no confundir mucho. Entonces, este evento después de la paz y seguridad de 1 de Tesalonicenses 5:3 se va a dar. Cuando haya paz y seguridad, que ahora no las hay, por eso todavía esto va a coger tiempo, todos estos conflictos con la hambruna encima, con las pestes, con los terremotos, con el tiempo, la economía, todo esto está en pleno y va a empeorar. Entonces, después de todo eso, cogería el cumplimiento de Ezequiel 38-39, voy a leer Ezequiel 38, del 14 al 16. Mire lo que dice, porque la palabra yo lo decía, pero no lo leen, no lo escudriñan, no reciben la revelación. Ezequiel 38, versículo 14, dice: por tanto profetiza, le decía Dios a Ezequiel, por tanto profetiza, hijo de hombre, y did a God. God se representa como Rusia. Yo no voy a entrar ahí en culturalismo, pero por revelación lo sé. God se representa como Rusia, ¿verdad? Y esta es una profecía contra Rusia, para que usted lo sepa. Profetiza, hijo de hombre, y di a God: así ha dicho Jehová el Señor. Dice, en aquel tiempo, el futuro, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ahí lo reveló. Es el tiempo de la paz y seguridad. Todavía no puede ser, pero cuando se dé la paz y seguridad, posiblemente esté el anticristo, valga la redundancia, entonces esta profecía va a coger cumplimiento. Dice, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite en seguridad,
no lo sabrás tú, ¿verdad? Le dice, vendrás de tu lugar, le está diciendo a God, a Juzia, lo que va a hacer, vendrás de tu lugar, de las naciones del norte, escucha bien todas las orejitas, de las naciones del norte, tú y muchos pueblos contigo, habrán una unión, no se le parece como que el BRICS, pero bueno, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, ¿verdad? Aquí el caballo representa queja, o instrumentos, ¿verdad? Tanques, aviones, lo que sea, o sea, representa las armas. A caballo, gran multitud y poderoso ejército. Es lo que dice, gran multitud y poderoso ejército. ¿Y para dónde es que vienen? Para Israel. Para Israel. Para Israel. Le está diciendo Ezequiel, Dios a Ezequiel. Y le dice que se lo diga a God, ¿verdad? Y subirás contra mi pueblo Israel, aquí lo dice el 16, Ezequiel 38, 16, y subirás, God, contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra. Mira lo que dice él para los que dicen que Israel ya está desechado, y Dios le dice que es mi tierra. Dios es el que está hablando aquí, mi tierra. Y dice, para que las naciones me conozcan, porque en ese tiempo el que decía que Dios no existe, el que decía que Dios no se manifiesta, pues van a saber quién es Dios. Por eso le digo que lean 39, porque después va a hablar otras cosas. Dice, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. O sea, lo que está queriendo decir todo esto es que Rusia se va a meter con muchas naciones a Israel cuando se cumpla la paz y seguridad. Se va a meter, porque ahí mismo lo dice Ezequiel, cuando haya seguridad en mi pueblo. Esa es la clave, pero parece que no saben leer la iglesia o no escudriñan. Se llevará a cabo, ¿verdad? Y sucederá ese evento. Ese primer evento de Gog y Magog. Pero por ahí la teología cree que eso está hablando del otro Gog y Magog de allá. Y dicen, no, que eso Gog y Magog es el Armagedón. Están errados. Pero como han encajonado el espíritu, pues ese es el problema que ha visto. Entonces, recapitulando, ¿qué profecías se están cumpliendo hoy día? Mateo 24:7, ¿verdad? Mateo 24:7, que habrían quejas, peste, todas esas cosas, terremotos, ya lo estamos viendo. Y Apocalipsis 6, del 3 al 4, en conjunción. Apocalipsis 6, del 3 al 4, es la permisión de que se quitaría la paz de la tierra, ¿ves? Y con eso no se está cumpliendo la semana 70, no, ni ha empezado. Pero no voy a explicar eso porque más adelante en esos sellos es que se manifiesta el anticristo. Más adelante, no es en el primer sello. Y junto con Apocalipsis 6:4, a la misma vez, se está cumpliendo, pero no se ha cumplido en totalidad, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:3, que es la señal de paz y seguridad, y allí, específicamente en Israel, que va a ser la cosa, ¿verdad? Y se está cumpliendo desde ya. Y a raíz de todo eso, de Mateo 24:7, de Apocalipsis 6 y Primera de Tesalonicenses 5, se va a cumplir otra profecía grande, que es la de Ezequiel 38 y capítulo 39. Repito, Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, porque en ese tiempo de Ezequiel capítulo 38 y 39, Dios le dijo a Ezequiel que era cuando estén en seguridad. No hay otro tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo ahora. Eso es futuro y se cumpliría que se metería todas esas Rusia, posiblemente Irán, posiblemente Turquía, posiblemente todas esas naciones, el BRICS se metería allí para acabar con Israel, pero usted sabe lo que va a pasar más adelante, que es el mismo Dios que le va a salir al encuentro y va a acabar con Rusia. No completamente, pero va a acabar con los que estén allí. Dios le bendiga. Quería dejar esto por aquí para que usted se aperciba, para que usted sepa, porque la teología, las iglesias no te van a hablar esto, no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque no están apercibidos. Yo he recibido la encomienda de decirlo y yo lo voy a decir. A mí no me interesa que puedan pensar, que no puedan pensar. Dios me ha dicho, dilo. Dios me ha dicho, es tiempo ya. Apercíbanse, porque si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no sabemos el tiempo que es la iglesia, ¿cómo vamos a poder hablar? Entonces, Dios le bendiga, comparte este video si le edificó y pues nos veremos en otro tiempo por ahí. Dios le bendiga.